Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 5 de marzo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco envía un hermoso mensaje a nuestros hermanos iraquíes justo antes de partir hacia ese país. Cari fratelli e sorelle in Iraq, Assalamu alaikum. Tra pochi giorni finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dai cuori e la guarigione delle ferite. E giungo tra voi come pellegrino di pace, a ripetere: voi siete tutti fratelli. Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità, animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme, anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno del padre Abramo, che riunisce in un'unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani. Cari fratelli e sorelle cristiani, che avete testimoniato la fede in Gesù in mezzo a prove durissime, attendo con trepidazione di vedervi. Sono onorato di incontrare una Chiesa martire. Grazie per la vostra testimonianza. I tanti troppi martiri che avete conosciuto ci aiutino a perseverare nella forza umile dell'amore. Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte e di chiese profanate, e nel cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate. Vorrei portarvi la carezza affettuosa di tutta la Chiesa, che è vicina a voi e al martoriato Medio Oriente e vi incoraggia ad andare avanti. Alle terribili sofferenze che avete provato e che tanto mi addolorano, non permettiamo di prevalere. Non arrendiamoci davanti al dilagare del male. Le antiche sorgenti di sapienza delle vostre terre ci orientano altrove a far come Abramo, che pur lasciando tutto non smarrì mai la speranza e fidandosi da Dio diede vita a una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Cari fratelli e sorelle, guardiamo le stelle. Lì è la nostra promessa. Cari fratelli e sorelle, ho tanto pensato a voi in questi anni, a voi che molto avete sofferto ma non vi siete abbattuti, a voi cristiani, musulmani, a voi popoli come il popolo Yassida, i Yassidi che hanno sofferto tanto, tutti fratelli, tutti. Ora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino di speranza. Da voi a Ninive risuonò la profezia di Giona, che impedì la distruzione e portò una speranza nuova, la speranza di Dio. Lasciamoci contagiare da questa speranza, che incoraggia a ricostruire e a ricominciare. E in questi tempi duri di pandemia aiutiamoci a rafforzare la fraternità,
per edificare insieme un futuro di pace, insieme, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa. Da voi millenni fa Abramo incominciò il suo cammino. Oggi sta a noi continuarlo con lo stesso spirito, percorrendo insieme le vie della pace. Per questo su tutti voi invoco la pace e la benedizione dell'Altissimo. E a tutti voi vi chiedo di fare lo stesso di Abramo, camminare in speranza e mai lasciare di guardare le stelle. E a tutti chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera. Shukran. Con esas imágenes les mostramos cómo nuestros hermanos iraquíes se están preparando para recibir al Papa Francisco. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 21 de Mateo, tenemos nosotros la parábola de los viñadores asesinos. Sí, ese dueño de la viña que había mandado construir una torre de vigilancia y contratado a estos viñadores, cuando llegó el momento de la cosecha mandó a pedir los frutos y no se los dieron. Mataron a los criados, por último mandó a su hijo pensando que lo iban a respetar. Y los muy ingratos lo que hicieron fue darle muerte porque querían quedarse con la herencia. Jesús es una clara alocución a los fariseos que le escuchaban, a esos sumos sacerdotes, porque les decía, ¿qué va a hacer ahora el dueño del viñedo cuando venga a pedir cuentas? Ellos le dijeron, le dará muerte a esos desalmados y le dará la viña a otros viñadores que realmente le rindan frutos. Jesús entonces les dice, lo mismo va a pasar aquí. Vamos a dar el reino de Dios a otro pueblo, y ese pueblo somos nosotros, los gentiles, los que hemos merecido por misericordia la promesa de Jesús, el reino de Dios. Los fariseos, claro, sintieron que aludía a ellos esta parábola, porque a lo largo de los siglos el pueblo de Israel había matado a los profetas, apedreado a los patriarcas, habían hecho cualquier cantidad de cosas y sobre todo al final dieron muerte al Hijo que es Jesucristo. Por eso el Señor ahora abre el reino de Dios a toda esta multitud, pasada, presente y futura. Querido hermano, sintámonos dichosos porque nos ha visto con ojos de misericordia y por eso tú y yo ahora podemos disfrutar de este reino de Dios.
En noticias de Estados Unidos, Gloria Chávez se convierte en la primera jefa de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. La mayoría de mi tiempo en esta oficina trabajando, haciendo el trabajo cotidiano, administrativo, de lo que es una... Con más de 2 décadas de experiencia en uniforme, Gloria Chávez mantiene la seguridad pública. Pues yo solamente tenía 22 años. Ella recuerda su primera graduación como alguacil en el condado de Nueces en Corpus Christi, Texas. Yo era una de, a lo mejor 2 o 3 mujeres en una clase grande de participantes. Y yo me recuerdo que esa fue la primera vez que mi papá me puso la beca en mi uniforme. Y no fue la última, ya que con esfuerzo, sacrificios y mucha dedicación, Chávez ha roto barreras y ha abierto el camino a otras mujeres. Gloria Chávez es la primera mujer en convertirse en jefa de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso. Bajo su comando hay por lo menos 2.200 agentes y tiene la responsabilidad de resguardar miles de kilómetros en la frontera sur de los Estados Unidos. Para mí como mujer, que soy la única mujer a nivel nacional como jefa de la patrulla fronteriza en un sector, para mí es un gran honor y mucho respeto y mucho gusto de estar aquí entre ellos y seguir, como quien dice, dándoles el apoyo que necesitan mis oficiales y los consejos, y también poder avanzar el esfuerzo con la comunidad. Porque yo siempre he dicho que solos no podemos hacer esta misión de la seguridad nacional. Un esfuerzo mancomunado que esta mujer de origen latino, nacida en Texas, asume como su misión de vida. Hacerlo de la manera más humana posible, porque la mayoría de nuestro trabajo es tratar con gente, tratar con personas y seres humanos. Entonces tenemos que hacerlo de la manera más decente, humanitaria que se pueda dar para que se le brinde el respeto que se merecen. Este es el mensaje que lleva a los miles de agentes que dirige y que llega a los oídos de las pequeñas en su comunidad, quienes ya la reconocen. Nuestra hija ha decidido a los 7 años de edad qué es lo que quiere hacer en su carrera. Ella quiere ser agente de la patrulla fronteriza. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Entonces, a mí, yo como te digo... Siguiendo en Estados Unidos, las autoridades revelan nuevos datos sobre el choque de migrantes que cobró varias vidas. Y todo apunta que fue tráfico humano. La camioneta que llevaba 25 pasajeros a bordo, 13 de los cuales murieron al chocar contra un camión de carga, fue uno de 2 vehículos involucrados en accidentes distintos tras cruzar la frontera ilegalmente. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, CBP, imágenes captadas en un video de vigilancia muestran que 2 vehículos cruzaron la frontera ilegalmente por una brecha de 10 pies, un poco más de 3 metros, en el muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Una camioneta Chevrolet Suburban que entró primero estalló en llamas. Agentes de la patrulla fronteriza encontraron a 19 personas escondidas en la maleza cerca de ese accidente y determinaron que ingresaron ilegalmente al país a través del hueco en la valla fronteriza. Esas personas están bajo custodia de las autoridades de inmigración. De las personas que fallecieron, ya hicimos contacto con 6 de las familias para poder informarles de la situación y en su caso prestar la atención consular debida. El accidente ha conmovido a esta comunidad rural. Ahora marcan el punto de la tragedia cruces, flores y velas, en memoria a los 13 inmigrantes fallecidos. La gente sigue llegando a colocar flores y rezar por esas vidas perdidas, entre ellos Armando Díaz, quien manifestó una gran tristeza por el trágico final de personas en busca de mejor vida en Estados Unidos. No se hace si tienes papeles o no. Ojalá que con tiempo sabemos los nombres de que murieron. La patrulla fronteriza está investigando el caso como parte de una operación coordinada de tráfico humano. En Holtville, California, Verónica Villafañe, Voz de América. Conozcamos un poco más de las actividades que ejerce el Comando de Salvamiento en El Salvador. Este joven llamado Fernando se levanta para empezar su turno. Lo hace en el mismo lugar donde trabaja de voluntario, porque procede de uno de los barrios más violentos de San Salvador. No puede regresar a su casa por el peligro. A los 14 años se unió a los comandos de salvamento para huir de las pandillas que trataban de reclutarlo. Por seguridad, porque como ellos le dicen a uno que se unan a ellos, que le van a dar todo, y como uno no quiere, uno busca otra vida, sale de la vida de ahí. Y quizá nunca pueda regresar por la amenaza de muerte.
Este cuerpo de paramédicos cuenta con 1.500 voluntarios en todo el país. Las mujeres desde niñas se enfrentan al riesgo de que los pandilleros abusen de ellas. Noemí ingresó desde adolescente. Hay muchos muchachos que solo por ser señorita uno, hay veces lo trata como de jalar a eso malo y querer que uno esté con ellos y así. Pues esas son experiencias que he tenido. Pese a utilizar ambulancias destartaladas adquiridas por donaciones, resulta vital que los jóvenes vayan impolutamente uniformados. Quieras o no, pues para el personal nuestro tiene que andar totalmente bien identificado, bien vestido, para así poder evitar pues algún tipo de confrontación o que algún tipo de las pandillas pues nos vaya a parar. Hace un par de años los comandos atendían unos 15 asesinatos diarios, hoy alrededor de 6. La violencia se ha reducido desde que asumió el presidente Nayib Bukele hace 3 años, gracias en parte al despliegue de miles de militares. Algunos medios señalan que hay una negociación de tregua entre el Ejecutivo y las pandillas, pero la organización Inside Crime lo atribuye a un cambio en el modo de operar de las bandas. Esto es lo que piensa también el director de los comandos, Roberto Cruz, que lleva 40 años recorriendo las calles de la capital salvadoreña. Hacer unas redadas a ciertas comunidades, llegan, capturan a las personas y se van. Pero eso no es control territorial. Yo no sé si ha sido por un trato entre la gente que gobierna esos municipios, pero hoy la pandilla ha retrocedido más, está al fondo de las comunidades. Sin embargo, las pandillas continúan ejerciendo el mismo control sobre los barrios a través de la amenaza y extorsión, y su número de integrantes no ha descendido. Muestra de ese dominio criminal es que los comandos de salvamento deben contar con la aprobación de las pandillas para entrar en determinados barrios. De un solo se le dice, el que agarra la llamada le dice que tiene que hablar con ellos para nosotros poder ingresar a la colonia, y si ellos dicen que sí, ingresamos, si no, tienen que salir ellos a la carretera. Cae la noche y los llamados empiezan a multiplicarse. Estos voluntarios se juegan la vida para llegar a los lugares donde ni la policía accede. Un riesgo que estos jóvenes asumen. Salvando la vida de otros, también han salvado la suya. La tasa de homicidios se ha reducido a la mitad en El Salvador en los últimos 2 años y ya se sitúa por debajo de México y Honduras. Un cierto alivio para estos comandos: llegar más lejos, realizar su labor, salvar más vidas. Ahora nos vamos hasta Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy el mundo católico, especialmente en el Perú, está orando para que el Papa, en este viaje apostólico muy riesgoso, como dicen los comentaristas, pues sea un instrumento de Dios para todos, en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo social, lo económico y sobre todo mensajero de paz. Ante la pregunta que le hicieron, ¿cómo se atreve a ir en este viaje tan riesgoso?, él dijo: yo tengo que ser el padre de todos los que sufren. Como Jesucristo tuvo como preferidos a los que sufren por distintos motivos. Quiero llevar consuelo, quiero llevar paz, ánimo a muchos corazones. Va a la patria donde nació el cristianismo, la patria de Abraham. Él era de Ur de Caldea, pues ahí va a ir el Papa. Y luego Abraham pues va hacia las costas, a lo que hoy es Israel, donde se estableció después de muchas peripecias. Acompañamos al Papa con mucha fe, con mucho fervor, con mucha alegría. Quedan 37 días para las elecciones generales en el Perú, 37 nada más. Los líderes están
presentando sus programas, sobre todo por las redes sociales y algunos medios de comunicación. Ojalá salga el mejor, no aquellos que están proponiendo como programa pues el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, en fin, todo lo que es contrario a nuestra fe y a los valores humanos. Bien, han pedido que las personas de la tercera edad puedan ya inscribirse para poder recibir en su momento la vacuna. Un viceministro dijo que este sábado comenzaría la vacuna con los adultos mayores. Ojalá sea verdad. Tenemos que el presidente Sagasti, ante las críticas de que no permiten a los privados comprar vacunas, él dice no hay compradores privados de vacunas en todo el mundo, lo que hay son estafadores. Bien, se han vacunado ya en Perú 313.633 personas. 313.633 personas. Mayoría pues médicos y enfermeras que trabajan en los hospitales y en clínicas. Se ha descubierto también una variante brasileña del COVID-19, lo cual preocupa también porque se extiende muy rápidamente. La mayor erupción volcánica que ha habido en Sudamérica ha sido en Perú y llegó a Canadá, a Rusia, a Alemania. Murieron como 1.500 personas. Estos días, más bien pues ayer, la Armada de Guerra ha puesto en alerta a la población de la costa porque hubo un sismo grande de 8.1 en Nueva Zelanda y se temía que llegase, pero parece que no ha llegado, gracias a Dios. Preocupación también por la enseñanza que va a comenzar en Huánuco. Más de 25.000 escolares han perdido el año pasado, y se pretende que haya también clases semipresenciales en lugares remotos donde no llega internet. Ojalá sea así. Reportó el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy 5 de marzo, en el santoral de la iglesia, celebramos el día de San José Oriol. Conozcamos su historia. Decidido a convertirse en misionero, el padre José Oriol, nacido en España el 6 de mayo de 1650, dejó su parroquia de Santa María del Pino en Barcelona, a pesar de que sus feligreses le imploraban que no los abandonara, y viajó para pedirle el permiso al Papa. Como a mitad del camino encontró un destacamento de soldados ateridos y con hambre. Entonces se metió la mano al bolsillo, les dio sus ahorros y al llegar al puerto de Marsella, en donde debía embarcarse hacia Roma, a pesar de que estaba ayunando, como era usual en él, se apiadó de su compañero Buenaventura Vallesca, que tenía hambre, y lo llevó a comer a un hostal. Al terminar la cena se percató de que no tenía con qué pagar. Entonces tomó un rábano que había sobrado de la comida y lo partió en unas rodajas que se convirtieron en monedas. Así pudo pagar la comida. Antes de que partiera el barco se enfermó y fue llevado al hospital. Allí se le apareció la Virgen para curarlo y ordenarle que regresara a Barcelona, que era en donde Dios lo necesitaba. Desde antes de viajar a Marsella, San José Oriol ya era un apetecido pero temido confesor, pues asignaba a quienes esperaban su absolución rigurosas penitencias, arguyendo que sin el esfuerzo del penitente para cumplirlas, la confesión sería vana. Y además tenía una bien ganada fama de taumaturgo, pues curaba diariamente a cientos de personas provenientes de toda Europa y que hacían largas filas desde el amanecer hasta las 3 de la tarde, cuando él se paraba del confesionario para impartirles la bendición a cada uno, y con ello quedaban sanados en el acto. Inclusive San José Oriol curaba a los enfermos contra su voluntad, como ocurrió con un mendigo al que le decían Granuja y que permanecía con su pierna gangrenada junto a la puerta de la iglesia pidiendo limosna.
Un día el padre Oriol le preguntó si quería ser curado y el pordiosero le dijo que no, porque entonces ¿de qué iba a vivir si no sabía hacer nada más? Pues inmediatamente el sacerdote le respondió: así no lo quieras, quedas curado. Y en efecto quedó sano. A continuación el padre Oriol le dio trabajo como ayudante del sepulturero en el cementerio de su iglesia. Su humildad contrastaba con la fama de su santidad, porque cuando le preguntaban por los prodigios que obraba, San José Oriol decía que él no era más que un instrumento de Dios y que si tuviéramos fe en Jesucristo, todos podríamos curar. Pues él, al enviar a los apóstoles, les dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y curarán. Minado ya por su rigurosa disciplina ascética, el doctor Paniagua, así lo llamaban cariñosamente sus feligreses, enfermó de pleuresía y como no tenía ni cama, un amigo se lo llevó para su casa y allí falleció San José Oriol el 23 de marzo de 1702. La misma fecha que él había predicho para su muerte años atrás. Al canonizarlo, Pío X, en 1909, dijo que difícilmente se puede encontrar en la historia de la Iglesia a alguien con una fe más intrépida que la de San José Oriol. Por eso hoy, 5 de marzo, día de su festividad, pidámosle a San José Oriol que, así como la tuvo él, nos ayude a robustecer nuestra fe en Jesucristo. El Papa Francisco ha anunciado la beatificación de José Gregorio Hernández, un médico venezolano, también conocido como el doctor de los pobres. Veamos más en la siguiente nota. José Gregorio Hernández fue un médico venezolano con gran fama de santidad. El Papa Francisco anunció su beatificación el 19 de junio. La noticia llegó en medio de uno de los momentos más críticos de la historia de Venezuela. Precisamente, una particularidad del también llamado médico de los pobres es que une a toda una nación. El cardenal Baltasar Porras viajó a Roma para preparar los detalles del evento tan esperado. Acabamos de estar en el culto divino presentando los textos para la misa que será. Hemos solicitado que la fiesta litúrgica sea el 26 de octubre, que es su fecha de nacimiento, no lo que normalmente se hace, que es la fecha de la muerte, pero como es el 29 de junio, que es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Además, recordó los avances científicos que José Gregorio Hernández llevó a Venezuela y donde siempre tuvo como centro la dignidad de la persona. Tuvo una participación tan activa hace 100 años, ya 101, 102 años, en la gripe española, esa epidemia que también se llevó tanta gente en el mundo entero. Y en Venezuela, el José Gregorio de ayer es el José Gregorio de hoy y que es el que tenemos que poner no solo en nuestro corazón, sino en la acción que debemos hacer todos los venezolanos. La Iglesia venezolana ha estado unida acompañando a los más afectados por la crisis humanitaria. El pasado 19 de enero, el Papa Francisco envió este videomensaje en el que pidió a los obispos venezolanos que no pierdan de vista dos principios para garantizar el crecimiento de la Iglesia: el amor al prójimo y el servicio a los demás. No se fracturen, hermanos. No se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse, como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria fuera de la unidad de la Iglesia. Sabemos que existen mecanismos desde otros ángulos en el que se busca dividir a todas las instituciones y no vivimos en una nube, sino que estamos en la realidad y el estar permanentemente, primero en contacto, segundo teniendo claro cuál es nuestro papel. Y que nuestro papel no es el ser protagónico, no es el quitarle el puesto a otro. El cardenal Baltasar Porras explica que ante la grave crisis humanitaria, el norte de la Iglesia venezolana es la dignidad del pueblo y espera que la beatificación de José Gregorio Hernández sea un símbolo de esperanza para una población que clama ante tantas necesidades. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de marzo, que es la confesión, un sacramento hermoso que todos debemos vivir. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual.
para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, los 7 días de la semana, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les